Si en 2007 llegabas de la escuela y prendías la tele para ver algo, casi siempre te ibas a encontrar lo mismo. Pibes lindos, vida casi perfecta, problemas contados por arriba. Todo muy Cris Morena. Un día aparece Skins, con un plato nuevo en el menú. Contradicciones, gente que se manda cagadas, gente que se la cree, se rompe por dentro y al otro día repite. Más allá de la estética que nos llamó la atención, era nuevo ver el lado asqueroso y desagradable de la adolescencia, sin un juicio por parte de esa figura represora de los adultos. El año que viene se cumplen 20 años del estreno del primer episodio de Skins y vamos a intentar identificar por qué convertimos esta serie en un símbolo tan icónico de la televisión de los 2000. Como siempre tenemos que empezar por el contexto. En Reino Unido, la tele juvenil estaba empapada de contenido que venía directo de Estados Unidos. Series adolescentes con pibes blancos, con sus privilegios y problemas acordes. Y se consumían, obvio, pero de una forma mucho más aspiracional, por lo que la falta de realismo era súper notoria. Muchas de esas ficciones se apoyaban en personajes mayormente blancos, acomodados y sin explorar límites muy graves. Eso fue lo que hizo que Skins cobre vida. Brian Elsley, productor, charla con su hijo de 19 años sobre hacer una serie adolescente. Es de esa charla de donde sale la idea de cortar con el sermón y con el tono solemne y de escribir algo desde un lugar más juvenil y más gracioso. Buscar algo que no retrate al adolescente como si fuese un caso social y apuntar a contar algo que se parezca más a cómo ellos perciben su vida. Skins aterrizó en E4, que estaba intentando agarrar un público joven que ya estaba empezando a migrar al internet, a las descargas y el consumo a demanda. El público joven siempre fue codiciado, pero muy difícil de retener, y todo ese virubiru del online era un terreno medio desconocido todavía. Skins, de hecho, se apoyó fuerte en lo digital, largaban avances y empujaban conversación. Por ejemplo, generaron bots automatizados para hablar con el fandom y tirar data mientras el programa se estaba emitiendo. Recordemos que hablamos de 2007, así que era todo muy innovador. Tenía un pie en cada lado, uno dentro de la televisión analógica y otro dentro del fandom online, con gente debatiendo detalles como si fuesen pistas. El primer episodio ya te resumía un poco de lo que iba a tratar: alcohol, sexo, drogas, puteadas y un humor bastante sucio. Skins no buscaba de por sí ser un documental, sino que quería mostrar una verdad más emocional que literal. Entonces la serie va y viene entre la comedia y el melodrama, donde esa mezcla te hace reír y 2 minutos después te genera un nudo en la garganta. Esa sensación de autenticidad también viene de decisiones de producción. Armaron un equipo de escritores lleno de guionistas jóvenes, y para la tercera temporada se decía que el promedio de edad era 21. El casting buscó adolescentes de verdad, muchos desconocidos de audiciones abiertas. Eso es verdad que no te garantiza realidad, pero te da otro enfoque, otra voz, otros ojos y otro cuarto. Nos dio la oportunidad entonces de disfrutar estas joyitas que de otra forma andás a ver si llegaban a pasar. Así que gracias Skins, dirección de casting o quien toque. Hay un detalle chiquitito que sintetiza todo. Daniel Kaluuya, que pido perdón si no se pronuncia así, que actuaba y escribía, contó que si un amigo en el colegio decía algo gracioso, él lo anotaba y lo llevaba a las reuniones de guión. Esa es la explicación más clara de por qué los diálogos se sentían tan reales. Literalmente se estaban basando en la realidad. Después está Bristol, donde se rueda la serie. No es Londres, y ahí queda bastante claro que no te van a mostrar la postal turística. Skins usó calles, casas y pubs de una ciudad que se siente habitada. Y la cámara captaba lugares con otra visión estética. El desorden, maquillaje corrido, heridas. Podemos asociar entonces esta estética con la crudeza, los detalles de vómito, mugre y resaca como parte de la rutina visual. Para mucha gente, eso generó en gran parte lo auténtico de la serie. La adolescencia real tiene más de vergüenza, desorden y asco que de épico. Y entonces la serie se vendía como polémica, pero tampoco era una oda a la joda. La serie no festeja el sexo porque sí, de hecho, muestra que la vinculación sin responsabilidad emocional casi siempre trae quilombos. I'll kill you, fucking flat-chested, cock-sucking, spastic horse fucker! Y el motor de muchas de las tramas que muestra termina siendo cómo la honestidad, la fidelidad y las mentiras se cobran caro. Skins te muestra la joda, un poco la glorifica, pero no es que se queda con las ganas de mostrarte toda la mugre que tenés que limpiar al otro día. Ese es el equilibrio que hace que no sea puro morbo. Y acá entra una decisión narrativa súper importante, la estructura por personaje. Cada temporada tiene 7 u 8 protagonistas, y casi cada episodio se centra en uno o en dos con el nombre del personaje como título. Esto te obliga a convivir con el que te cae mal. Te mete en su casa, en su forma de sentir, en lo que no dice, y como la historia es serial, las consecuencias no se resuelven en el mismo capítulo, sino que vuelven después. Con la estructura de 2 temporadas por generación, las segundas temporadas, la temporada 2 o la temporada 4 o la temporada 6, suelen ponerse más oscuras, mostrándonos algo así como el declive de los personajes en algunos casos. Las primeras temporadas te las muestran como la presentación, cómo se relacionan entre ellos, diversión, joda, jiji, jaja, y después en la segunda temporada se viene todo lo feo. Skins no te mostraba una adolescencia en general, sino que te mostraba una versión muy específica de ella. Un encuadre urbano,
urbano, de clase media, una identidad musical muy marcada. El show empujaba entonces el imaginario de pibes de clase media en Bristol y eso se notaba con la selección de temas que tenían. Hay escenarios más venidos abajo y otros más cómodos. El punto es que ese recorte define qué entra en el centro del relato y qué se queda fuera. La pobreza dura, la migración en primer plano, discapacidad, ruralidad, simplemente porque la cámara eligió filmar otra cosa. En cuanto a los temas difíciles, la serie tuvo momentos repotentes y otros que hoy se pueden discutir un poco más. Por un lado, se animó a meter historias de salud mental, trastornos alimentarios, adopción, embarazo, sexualidad y dentro del personaje, no como un capítulo de concientización. Y en lo queer, por ejemplo, los arcos como Naomi y Emily muestran que se puede seguir la historia después de cumplido el objetivo amoroso con idas, vueltas, rupturas, reencuentros, como cualquier relación, sin convertir el vínculo entre ellas en un tema especial que se apagan cuando terminan los besos y las lágrimas. Por otro lado, algunas historias de violencia sexual que se fueron desarrollando en las primeras temporadas se ven un poco más como combustible para el desarrollo de un personaje masculino que como un espacio para repensar la violencia y sus estructuras. Skins puede ser que tenga mucho de este personaje está en una, y a veces es verdad que le pasa por arriba lo grave. Esta es una crítica que con los años se sostiene bastante en el fandom. La polémica siempre fue parte de su estrategia. Las primeras críticas se agarraban del sexo, de la forma de hablar, de las drogas. Foros y plataformas de aquella época hablaban de estas fiestas de skins del mundo real, y la verdad es que todos querían un poco de eso. MySpace, o más al sur el MSN, el Fotolog, el Metroflow, las fiestas convocadas online, adultos que no terminaban de entender la vibra y miraban todo como si fuese un ritual satánico. Con todo esto les resultó imposible escapar del juicio moral de ¿esto está mostrando la realidad o está incitando este tipo de comportamiento? Bueno, la realidad es que no se promocionó como una serie normal, se promocionó como si fuese una banda under. Los trailers se parecían a videoclips, con la música bien al frente y con una estrategia muy pensada en MySpace o similares. Y medio que funcionó, el piloto fue visto por más de 1,5 millones de personas en 2007. Por otro lado, la música. Fueron emitidas alrededor de 150 canciones por temporada. Te puede fallar una trama, pero un tema bien puesto siempre te va a salvar el día. Visualmente, la serie abrazó el indie slaze, la ropa oversize, el delineado corrido, fiestas en casa hechas mierdas y la estética lo-fi. Y acá donde toca hablar de la inigualable Effie Stoneham, con sus medias de red y maquillaje corrido, que se convirtió en un ícono de estilo para las pibas y hoy su imagen resurge en TikTok. La estética de Skins sigue influyendo en estéticas actuales como esta nostalgia de los años 2000 o el revival de la era Tumblr de 2016. En torno a Effie podríamos hablar de estereotipos en personajes femeninos que pretenden hacer una crítica pero que terminan siendo romantizados y hasta mal interpretados. Si te interesa que hable de esto, déjame en los comentarios, y si querés ver algún ejemplo de esto, te recomiendo el resumen de Fleabag, una antiheroína que nos hace replantearnos estos estereotipos. Te dejo la tarjetita. Bueno, me fui por las ramas, continuemos. Cuando Skins salió del Reino Unido, se deformó totalmente. En Estados Unidos recortaron escenas de sexo y drogas, pixelaron desnudos, taparon puteadas, aunque realmente el choque fue cuando hicieron el remake en MTV de 2011. Terrible. Pero bueno, en USA, para sorpresa de nadie, salió un grupo conservador, hicieron una campaña, presentaron denuncias, bla 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 bla. Se canceló tras la primera temporada. Listo. Obviamente, pequeño detalle, parte del elenco era menor, entonces, bueno, el contexto de la serie junto con todas las imágenes y todo lo que trata, nada, polémico en Estados Unidos. Pero bueno, hoy en 2026 entra el rewatch. Un poco también con la excusa de, bueno, que este año se hicieron 19 años del estreno, el año que viene son 20, está el tema de la nostalgia del 2016, etc. Básicamente la gente vuelve por nostalgia estética y musical. Y hay gente que lo ve por primera vez como si fuese un documento de época. Ahí es donde aparece una pregunta que antes no estaba tan al frente, que es el cuidado del set. Kaya Scodelario, Effie, entró muy chica a los 14 años y terminó siendo un ícono. Pero bueno, dijo que en esa época el cuidado al menor no existía como lo entendemos hoy, algo que ya sabemos todos conociendo casos como el de Nickelodeon. Así que bueno, Skins fue el último bastión de la tele justo antes de que YouTube y el streaming se comieran todo. Si hoy la volvés a ver, probablemente te choque por distintos motivos, porque ya sabes que hay muchas cosas que están exageradas, que hay escenas que envejecieron raro, que no todos para aplaudir, pero no por eso pierde el valor o la influencia cultural que supo tener para los adolescentes del 2000.